Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de parlamento enzimático y no enzimático y también de la fermentación. Empezamos con el primer tema que sería el parlamento. Para tener un concepto general, sería el parlamento es un mecanismo que sintetiza compuestos de colores produciendo cambios importantes, tanto en apariencia como propiedades organolépticas en las frutas y hortalizas. La descripción general del parlamento se realiza en parlamento enzimático y no enzimático. El enzimático se realiza en lo que se cataliza son catalizadas por enzimas y son también conocidas por polifenoloxidasas. En cambio, el parlamento no enzimático se realiza mediante dos procesos, que sería la reacción de Maillard y la caramelización. Empezando por el parlamento enzimático, es una alteración consistente en la aparición de compuestos pardos como consecuencia de una serie de acciones de enzimas. Se observa en vegetales ricos en compuestos fenólicos, los problemas de coloraciones que observan en algunas frutas o legumbres. Cuando se alteran los tejidos de estos vegetales, ya sean dañadas por golpes o al momento de cortarlas, como una patata o una fruta, se realizan dos tipos de departamentos, el departamento deseable y el indeseable. El deseable tenemos lo que son el café, la cocoa, no, perdón, el cacao, las uvas, y el departamento indeseable tenemos en frutas, verduras. El departamento enzimático, como les dije, las polifenoloxidasas, son conocidas también por fenolasas, tirosinasas o polifenolasas. Las polifenoloxidasas es una enzima tetramérica que contienen 4 átomos de cobre y poseen sitios de unión en compuestos aromáticos y de oxígeno. Se encuentran en plantas, animales y especialmente en algunos órganos. Su mecanismo de acción es al momento de que la enzima catalasa la hidroxidación de fenoles, se produce, es cuando los fenoles del anillo presénico contienen un único sustituyente hidroxilo, para convertir en odifenoles, que son los fenoles dos sustituyentes de hidroxilo. Esta misma puede posteriormente catalizar la oxidación de los odifenoles para formar las oquinonas. Estas son muy reactivas y atacan en gran variedad de componentes celulares. Su rápida polimerización de las oquinonas producen pigmentos de color negro, marrón, incluso hasta rojas. El parlamento enzimático para poder que produzca un parlamento deben haber 3 componentes. Las polifenoloxidasas activas más el O2 más un sustrato se producen, la eliminación de cualquiera de estos componentes evitará que produzca algún tipo de reacción. La inactivación de ella se produce mediante 2 procesos, físicos y químicos. El proceso físico tenemos la temperatura que puede ser escalado entre 75 y 95 grados Celsius. La inactivación mediante el calor es un proceso que se utiliza con frecuencia en verduras al momento en que se realizan antes del consumo, pero no se recomienda elevar lo que son las temperaturas muy elevadas tanto en frutas porque producen sabores indeseables o texturas blandas. También tenemos lo que es la eliminación de oxígeno basados al vacío. En cambio, en el proceso químico tenemos las acidulantes, la baja de pH de ácido cítrico, reductores, el efecto temporal de ácido ascórbico, y los quelantes son los que enlazan el cobre y del tejido. Por ejemplo, la inhibición química es utilizado por varias estrategias. Los sulfitos son unos inhibidores extremadamente eficaces para evitar ello, pero se llega a restringir su uso por la FDA, Dirección de los Alimentos Medicados, porque provocan algunas reacciones alérgicas. En los agentes reductores, estos reducen lo que son las quinonas a compuestos fenólicos e inhiben el parlamento enzimático durante 50 años, o que han utilizado los ácidos ascórbicos y erotróbicos. El parlamento enzimático, por ejemplo, tenemos lo que son los fenoles simples, que, por ejemplo, son producidos por el ácido galáctico y el catecol para obtener lo que son las hojas de té, la uva, la manzana. En cambio, derivados del ácido cinámico, tenemos lo que es el ácido clorogenético y la dopamina. Aquí están lo que son los alimentos como el plátano, el tomate, el café, judías. En cambio, tenemos lo que son los flavonoides,
Aquí tenemos lo que son la catequina y lo que es, la epitachen, que se encuentra en la papa, manzana o frutos de baya, que son, por ejemplo, moras, frambuesas, etc. A diferencia del fermento no enzimático, el fermento no enzimático es un proceso que también produce la pigmentación de color del alimento en color marrón, pero sin actividad de las enzimas. Esta designa un conjunto de reacciones muy complejas que conducen a diversos alimentos. Se presentan de dos formas. Como indiqué inicialmente, la reacción de Maillard es una reacción que produce el sabor de los alimentos cocinados, ya sea en panes y en las carnes, o en patatas, por ejemplo, el camote, la papa. En cambio, la caramelización se usa ampliamente en la cocina para lograr un color marrón y sabor característico. Los azúcares tienen que ser calentados de los 150 grados Celsius. La reacción de Maillard se desarrolla o es un grupo amino con un grupo carbonilo. Esta reacción es especialmente importante para la industria alimentaria, al momento de realizar el proceso de horneado, tostado, fritura, confiriendo nuevos colores, olores, sabores y texturas. También son originarios de sustancias aromáticas que compuestos pardos indeseables. Esta reacción puede disminuir el valor nutritivo de los alimentos, principalmente afectar la calidad de proteína. A diferencia de esta, tenemos lo que es la caramelización o la caramelización de ella, que se realiza, por ejemplo, el proceso de los azúcares que se calientan a temperaturas por encima de los puntos de fusión. Se efectúa tanto en pHs ácidos como alcalinos y acelera la adición de los ácidos carboxilos. Es recomendable que, por ejemplo, al momento de nosotros realizar la caramelización, en donde empieza el proceso es a temperatura de 145 grados Celsius. La caramelización correcta se da hasta 165 grados Celsius, pero pasando esa temperatura ya comienza una carbonización. Por ejemplo, si llegamos a una temperatura de 180 grados Celsius, ya el olor y el sabor es totalmente amargo y es recomendable no consumirlo. Muchas gracias. Hablando de la fermentación, ahora este es un proceso de transformación de sustancias orgánicas que son utilizados mediante un proceso metabólico de microorganismos o enzimas que provocan reacciones como oxidación, de las cuales el organismo productor deriva de energía suficiente para su metabolismo. Tenemos aquí, por ejemplo, que se puede realizar en las bebidas, en los cereales, los vegetales, carnes y embutidos, y también los lácteos. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta y anaeróbico. El producto final de este compuesto orgánico, la fermentación típica es llevada a cabo por levaduras, también por algunos metazos o protistas capaces de realizar. Son producidas por levaduras, bacterias o mohas. El objetivo principal de la fermentación es la conservación de ácido, el etanol y el CO2 que limitan el desarrollo de microorganismos, otros metabolismos producidos. Pueden construir una preservación para provocar cambios deseables de la composición. El microorganismos involucrados para la fermentación son como las bacterias, levaduras y los mohos. Factores que afectan también al desarrollo de los microorganismos son los nutrientes, el pH, la temperatura, oxígeno, ácidos técnicos inhibidores, actividad acuosa. Los tipos de fermentación tenemos como la fermentación acética, alcohólica, láctica y butírica. La fermentación acética es la oxidación de azúcares o etanol para formar un ácido acético. Se produce de dos maneras, ya sea de manera deseable y de manera indeseable. La manera deseable es la elaboración de vinagre, que se produce mediante lo que es el alcohol para producir ella, y el indeseable es el picado de vino. En cambio, en la fermentación alcohólica, los azúcares simples son desdoblados de etanol y dióxido de carbono,
Las altas concentraciones de azúcar frenan los procesos osmóticos y las concentraciones de etanol son un porcentaje del 14 y los azúcares son limitantes de la fermentación. El principal componente más atacado en este tipo de fermentación es la maltosa, organismo responsable de las levaduras del género Saccharomyces. Tenemos aquí que se utiliza para la fabricación de bebidas alcohólicas o alcohol comercial. Tenemos unos ejemplos que serían la cerveza, el vino, el ron y otros más. En la cerveza, la formación del alcohol etílico o Saccharomyces cerevisiae se produce mediante diferentes fases. En dos fases, la fermentación principal y la fermentación secundaria. En la principal, la cerveza es poco fermentada, a diferencia de la secundaria, la maduración de la cerveza es una fermentación acelerada. Y en tres fases se realiza la propagación de levaduras, la fermentación de presión y la maduración de ella a un lapso de 6 a 7 días. En cambio, en el vino, la fermentación se agrega las levaduras de mostos para formar lo que es la glucosa en alcohol. Eso quiere decir que la uva, al momento de pasar por un proceso fermentativo, se convierte en una bebida con grado de alcohol. La fermentación transfiere a otras cubas para liberar gases de fermentación. El ron se convierte en guarapo, se convierte en un producto alcohólico, que es la fermentación del vino de caña. Todo este tipo de fermentación tiene de 5% a 9% de contenido alcohólico. El whisky, el brandy también se realiza por la fermentación de Saccharomyces. En el whisky de Bayanus, y en el brandy se produce en el cerevisiae, igual que la cerveza. La destilación del whisky es triplicado, en cambio la destilación de brandy es doble. En la fermentación láctica, los azúcares simples son desdoblados en ácido láctico. Eso quiere decir de glucosa a ácido láctico. El término lacto de fermentación no se refiere a lácteos, como suelen pensar muchas personas, sino que se realiza mediante el bacteriano Lactobacillus, responsable para la transformación de alimentos fermentados, ya sea de repollo o col en chucrui, y de la leche en yogur. El cambio en la fermentación butírica tenemos que es una conversión de glúcidos de ácido butírico por acción de bacterias en especie Clostridium butyricum en especie de oxidación. Se produce a partir de la lactosa para la formación de ácido butírico y gas. La característica principal de este tipo de fermentación es que los olores son pútridos y desagradables. Por ejemplo, al momento de la producción del queso, el olor es desagradable debido a la grasa de la leche y los vinos son alterados. A diferencia, pero aquí el primer alimento o el alimento que se destaca más entre todos es la mantequilla ácida, porque es responsable de que la mantequilla sea rancia. Por ejemplo, el tipo de fermentación, como dije, la alcohólica, tenemos ya sea la cebada o la uva, más una levadura se produce un producto final, el vino, la cerveza, pero también se le agrega lo que es el etanol y el CO2. La láctica, la leche o el col, más una bacteria se produce el chucrui o el yogur, pero también se le agrega un ácido láctico. En la fúngica tenemos la soya o el queso, más un hongo tenemos el producto final, que sería la salsa de soya o el queso azul, más el ácido cógico. En la acética tenemos el vino o la sidra más el SCOBY, el producto final sería el vinagre, y también se le agrega lo que es el ácido acético. En cambio, en las micelas de azúcar más SCOBY se produce lo que es la kombucha, más el ácido acético y de CO2. Muchas gracias.